Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Fernández, soy coach ontológico. Actualmente me encuentro trabajando en Costa Rica por unos meses, así que bueno, me hubiera gustado hacer esto presencial, pero vamos por esta vía que también es válida. Bueno, vamos a hablar acerca de presentaciones y podríamos ponerle algún título como fuera presentaciones eficientes si quieren, o mejor forma de presentar las cosas. O cómo hablar en público, eso el nombre lo eligen ustedes. En principio, les cuento, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Esto de hacer presentaciones y llegar al público, brindar de la mejor forma posible lo que uno quiere transmitir, no se adquiere de un día para el otro. Esto obviamente no se los tengo que contar, ¿no? Ustedes ya lo deben conocer, pero en el momento de que las cosas no nos van saliendo o que entendemos que hay una mejor forma de hacerlas, no se preocupen que la mejor forma es practicar. Así que el primer tip es no se queden con lo que no les gusta, fíjense en lo que son fuertes, en lo que son eficientes y en las habilidades que ustedes tienen como para apoyarse en eso. ¿Mm? Eh, Mucho depende del contexto en el que estamos hablando cuando hacemos presentaciones. No es lo mismo hacer presentaciones organizacionales que hacer presentaciones en distintos grupos, ¿no? Porque depende mucho de lo primero que vamos a hablar es del contexto. No tenemos que dejar de tener en cuenta el contexto. Si vamos a una granja de recuperación, por ejemplo, a dar una charla o a transmitir un mensaje, tenemos que situarnos en el contexto en el cual estamos. Si vamos a dar una charla a empleados rurales, por ejemplo, de distintas actividades, no podemos ir de traje y saco y corbata, o las chicas vestidas con, ¿no? Muy formales, porque obviamente uno quiere acercarse a esa forma, y no porque sea distinto, no porque el productor de campo no pueda tener un traje, que posiblemente obviamente se vista así, pero no en ese contexto. Entonces, tengamos en cuenta y muy en cuenta el contexto. Si estamos trabajando con jóvenes, tenemos que tener en cuenta que el joven también requiere algún tipo de lenguaje, y a mí obviamente me tengo que eh, poner, por ejemplo, a tono con el lenguaje, con la forma, con las redes que existen. Si no, obviamente nos vamos como perdiendo de algo, y es ese canal de comunicación que queremos tener con el otro. Entonces, contexto en función a con quién estoy hablando, contexto en función a qué quiero transmitir, y contexto en general cuando nos toca darlo en una sala, también apoyarnos en el contexto de la comodidad de ese lugar. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Quiero dar una charla y necesito que el público se lleve lo más valioso que tiene, y es esto que queremos transmitir. Entonces, no perdamos de vista el lugar. ¿Tiene buena iluminación? ¿Puedo abrir una ventana? ¿Puedo poner música de fondo? ¿Puedo acomodar las sillas de forma circular y hacer un círculo, un semicírculo, en vez de tenerlo en línea como si fuera una clase? Bueno, no dejen de sumarle cosas al contexto. No sé, un aromatizador, algún tipo de luz que ayude a sentirnos cómodos. Ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, ambientar, tener en cuenta distintas condiciones. Obviamente no tengo que dejar de mencionar que en el contexto incluye el tiempo. Si vamos a hacer presentaciones muy extensas, obviamente vamos a necesitar también de hacer actividades que interrumpan el transcurrir. Y cuando hablo de interrumpir el transcurrir, me refiero a, no sé, a hacer breaks, ¿sí? Un corte. Los breaks suelen ser determinados de fracciones de tiempo muy reducidas, por ahí 10 minutos. Si estamos cada 50, podemos cortar 10 minutos. O a veces una hora, depende, uno lo va manejando también. Y esto está bueno en relación a lo que vamos a hablar ahora también, que es la agenda. Pero para finalizar con el contexto, no dejen de tener en cuenta entonces algo muy importante, que es cómo llegamos a este lugar. Si van a recibir gente que no es conocida, la recepción es parte del contexto. Tengan en cuenta que ustedes están recibiendo a un público que tal vez no conocen, que tal vez es de otro ámbito, entonces háganlos sentir cómodos, ¿sí? Como parte del contexto está la confianza, esta confianza que hace que tal vez
podamos poner name tags con el nombre de la gente y nos presentemos. Hagan juegos de dinámicas también para presentarse. Todo por eso depende mucho de con quién estamos transmitiéndolo. Pero si ustedes saludaron a alguien al inicio y recuerdan el nombre y después cuando están dando la charla están haciendo una pregunta y le preguntan a esa persona por el nombre, obviamente esa persona se siente con mucha empatía. Entonces, dentro del contexto está también la empatía, es lograr ese contacto con el público. Y lograr contacto con el público se logra de las formas muy diversas, pero no se olviden de utilizar sus fortalezas, ¿sí? Entonces, para algunos va a ser hablar con esa persona, para otros va a ser establecer contacto visual. Hay muchos contextos para los cuales podamos vincularnos con el otro. Entiendo que tal vez en un contexto más informal y ya donde nos conocemos, también es válido, ¿sí? Y tal vez conocer un poquito más y hacer una dinámica de al estilo algo que yo no conozco de vos, ¿sí? O a mí me gusta, es decir, también podemos empatizar con alguien que ya conocemos. No se olviden entonces de generar confianza al inicio de cada presentación, y generar confianza es estar presente en ese contexto. Algo que tampoco como oradores o capacitadores o entrenadores no tenemos que olvidarnos es que para nosotros es muy importante el tema de primero del tiempo, después de estar presentes, ¿sí? O sea, no irnos de la sala como con el pensamiento. Tenemos que estar 100% presentes, no estando pensando si me estoy adelantando, si me va a faltar tiempo, si no, si la gente, el del fondo está hablando, está mirando el celular, está bostezando. Entonces estemos presentes porque tal vez uno esté mirando el celular, pero hay 20 personas que no están prestando atención. Entonces eso es muy importante porque cuando estamos al frente vemos el contexto general y vemos la foto de toda la sala, y muchas veces uno se queda pensando qué le estará pasando al que está bostezando y si yo no estoy siendo lo suficientemente entretenido, divertido o interesante lo que estoy mostrando. No se preocupen, ya llevo 10 años haciendo capacitaciones y entrenamiento y obviamente he pasado por muchas de estas situaciones. Que uno se queda pensando el del fondo y el de adelante tal vez no estoy teniendo en cuenta que me quiera hacer una pregunta, o generalmente las personas nos muestran su interés cuando pasa algo y tal vez según donde estemos nosotros parados podemos prestarle atención o no. Dentro del contexto también quiero marcar algo que para mí es muy importante, y es el tema de estar atentos a lo que pasa, a una lectura general de lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Generalmente hay personas que son que preguntan mucho, ¿sí? Que son muy activas en las presentaciones, y hay otros que no participan nunca. Bueno, háganlos participar, ¿sí? A ese que está en el fondo, a ese que no pregunta, ¿y vos qué opinás? ¿Y a vos qué te parece? ¿Sí? Entonces, cuando uno le da un contexto y un espacio a determinadas personas, me sorprendió muchas veces ver que esas personas empiezan a participar y lo enriquecedoras que son. Entonces, no dejar que la persona que no quiere participar no participe, sino invitar a todos de alguna forma un poquito más activa, ¿no? Invitándolos concretamente a que opinen, a que nos digan qué les gusta. Hablamos un poco del contexto, no quiero también hacerlo muy extenso esto, y hablamos del contexto y vamos entonces también a hablar acerca de qué queremos transmitir, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y previamente trabajados es una buena preparación de lo que quiero transmitir. ¿De qué forma? Bueno, muchas veces utilizamos presentaciones tipo PowerPoint, otras veces nos apoyamos en lo que conocemos, en lo que queremos transmitir, o simplemente en una pizarra vamos escribiendo los temas. No se olviden que para una disciplina que se llama programación neurolingüística, nosotros los seres humanos tenemos como focos de atención. Focos de atención, hay personas que son muy visuales
y requieren un apoyo visual, necesitan ver para fijar el conocimiento necesitan ver una presentación de PowerPoint, una película, o simplemente que cuando hablamos utilicemos referencias visuales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en algún caso yo puedo decir, cuando vemos que, ¿sí? Hacer referencias visuales acerca de lo que quiero transmitir. Utilizar palabras que nombren la visión, que nombren los espacios visuales y representativos. Eso significaría que estoy usando una referencia visual y puedo referir a algo como, por ejemplo, bueno, y cuando vamos caminando vemos un bosque y cuando esta persona dijo la vi pararse y ese estilo. Lo mismo pasa con los auditivos, ¿sí? Entonces, utilizar referencias visuales, tal vez hacer algo, siempre, por ejemplo, cuando uno va relatando algo o quiere transmitir algo, decir, siempre escucho que, o la gente me cuenta o me dice. Entonces, eso presta atención y cada persona lo toma. Y después están las personas kinestésicas, que son aquellas que necesitan el sentir. Entonces, el impacto de lo que uno está transmitiendo les llega a través de lo emocional. Entonces, utilizar emociones, como por ejemplo, no sé, la alegría, lo que me produce o lo que quiero transmitir nos produce alegría, en ese orden, ¿sí? Entonces, no dejar de usar las referencias visuales, auditivas y kinestésicas. Hablamos de los temas, hablamos de cómo transmitirlos y no se olviden entonces de siempre apoyarnos en referencias. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, un video no alusivo a lo que estoy hablando, sino como disparador de. No hay... hay algunas formas de enseñar que es hacer teaching, ¿no? Entonces yo me paro frente a un PowerPoint y les cuento y voy relatando cada cosa que aparece, cada punto, y les hago un comentario de eso o explico o quiero enseñar, ¿sí? Otra cosa es participar y esta es otra cosa que queremos transmitir en función a la forma que queremos llegar al público. ¿Le quiero enseñar algo? ¿Tengo algún mensaje para transmitir o quiero interactuar? Entonces, generar ese contexto. En el contexto que generamos al inicio se va a transmitir en este ida y vuelta de mi presentación. Entonces, tener muy en cuenta, por ejemplo, utilizar ejemplos. Les puedo contar desde mi experiencia, ¿sí? Que cuando empecé a dar cursos y talleres, muchas veces tenía como, no sé, temor y dudas acerca de lo que pasaba, porque una vez me acuerdo que me mandaron a hacer una capacitación en una empresa donde había múltiples supervisores de distintas áreas, ¿no? Entonces, claro, yo entraba y había supervisores de áreas que yo desconocía y aparte de distinto contexto, porque por ejemplo en esta empresa lo que tenían era supervisores de calle y había gente que tenía a cargo cuadrillas que realizaban tareas en la calle y otros que eran supervisores administrativos y tenían gente a cargo que hacía cosas dentro de una oficina. Entonces en ese contexto y con eso tenía que unificar y sacar cosas en común. Y hay algo que me acuerdo que la persona que me había contratado me coachaba y me decía, bueno, ¿cómo, por ejemplo, una de las situaciones y algo que me preguntaba, me decía, bueno, ¿cómo entras vos al aula, ¿no? ¿De qué forma entrás? ¿Cómo te preparás mentalmente para entrar? Y a mí me hizo un clic porque me acuerdo que yo me daba cuenta que estaba como que no me sentía cómodo y que no me sentía lo suficientemente hábil en ese momento para poder unificar el contexto. Y yo les puedo asegurar que entrando con otra actitud y entendiendo que lo que estaba transmitiendo ellos no lo sabían y la forma en que yo lo iba a transmitir para ellos iba a ser fundamental, me cambió de actitud y cambió la relación, ¿sí? Ellos empezaron a ver que yo me relacionaba con ellos de otra forma. Lo que les acabo de contar entonces tiene doble finalidad. Una es contarles una experiencia personal y para eso sirven mucho los ejemplos. Y quiero detenerme en los ejemplos concretos porque si yo busco un ejemplo de alguna situación que haya leído,
lo puedo relatar y lo tengo que aprender. Ahora, si yo les cuento un ejemplo mío personal, le puedo dar un montón de matices más. Es mucho más comprensible, mucho mejor explicable. Entonces, si pueden referenciar algo de lo que quieren transmitir a un ejemplo personal, va a llegar mucho y va a tener mucho más impacto que tomar un ejemplo X, ¿sí? Entonces, cuando quieran transmitir algo, realmente el ejemplo está muy bueno. ¿Cómo pararnos frente al público? Y la verdad que sean ustedes mismos. Si les puedo decir algo, sean ustedes mismos. No traten de buscar otras formas, sino sean ustedes mismos, pero con el ejemplo que yo les transmití recién de mi propio ejemplo. Es pónganle actitud, pónganle todo lo que tengan que ponerle. Confíen en ustedes. Sepan que lo que están transmitiendo el otro no lo sabe, o tal vez tenemos mucho más para aprender, pero también sepamos que tenemos mucho para aprender de quien tenemos enfrente. Entonces participemos. Algo que está muy bueno cuando empezamos a dar presentaciones es vayan de a dos. Tal vez a veces no hace falta estar uno solo, sino apóyense en un amigo, apóyense en alguien que los pueda asesorar y tener al lado. Entonces, en la dupla, la interacción con el otro nos ayuda mucho y hace que me sienta acompañado, empoderado, ¿sí? Y si podemos dar el tema de a dos, mejor también, porque en este ida y vuelta podemos hacer chistes, podemos interactuar, podemos jugar con el otro y hacerlo más entretenido. Y cuando yo no hago interactuar al público, el otro está mirando qué pasa en la sala y entre los dos salimos adelante y le damos como un mejor contexto. No se olviden también de usar el humor. El humor funciona siempre. Mentira. El humor funciona siempre. Cuando queremos transmitir algo y hacemos algún tipo de chiste o en la sala le ponemos algún toque de humor, funciona siempre. La sala se distiende, se ríe y como que ese es un instante pero fluye. Entonces, recapitulando, tenemos los temas que queremos dar, tenemos el contexto que estamos haciendo, cómo lo preparamos, nuestro partner, nuestro amigo que nos va a ayudar o nosotros mismos y el tema de actitud, ¿sí? Los ejemplos y, como les decía, el humor. No dejen de utilizarlos, la verdad que a mí me ha dado muchísimo resultado. Encontrar también en mí una pareja y un coach que cuando estoy adelante me ayuda mucho. Hablamos de ser nosotros mismos, hablamos de estar presentes, ¿sí? Hablamos de utilizar los recursos visuales, auditivos y kinestésicos. Realmente, chicos, prepárense previamente. Tengan la presentación lista, traten de no improvisar demasiado. Practiquen un poco frente al espejo, grábense, pregúntenle, hagan ruedas entre ustedes y hagan presentaciones entre ustedes, ¿sí? Los capacitadores, hagan este tipo de presentaciones y fíjense qué tipo de feedback le pueden dar al otro. En algunos casos yo he llegado a trabajar con los chicos, con el público, ¿no? Digamos, presente, haciendo obviamente ejercicios. Háganlos participar a ellos, háganles preguntas, hagan un mini debate, pónganlos a trabajar en parejas, pónganlos a trabajar en grupos, pónganlos a trabajar, por favor, como para que ese contexto sea mucho más rico, ese contexto sea mucho más trabajado, ¿sí? Y que sean sesiones cortas de trabajo, un par de preguntas y hacer un paneo general. Cada vez que hacemos trabajar al equipo, trabajar al grupo, no nos olvidemos de después hacer un plenario, ¿sí? Que surjan las dudas, que surja qué pasó y en ese momento también hacer participar a todo el público, a ese que no habla, a ese que está en el fondo callado. No queremos tener un público sentado escuchando y nosotros dando algo. Participemos, que sea una fiesta, ¿no? Que sea un interactuar, que haya energía. Eso es lo que me encanta a mí en mis presentaciones, el darle este contexto que yo quiero darles, y es que el público se vaya de wow, qué bueno que estuvo, qué bien que lo viví, porque aparte no es lo que me llevo, sino lo que me llevo en la piel, en el sentimiento, en la emoción, en qué pasó, en cuánta energía fluyó.
Y eso les puedo asegurar que en mucha parte depende de nosotros. Se los dije al inicio, no es de un instante a otro, no es que lo van a hacer y les va a salir en el momento, pero se tiene que empezar. Se empieza y ustedes van a ver que esto va a fluir, pero confíen en ustedes, confíen en su equipo, confíen en todo lo que están haciendo. Hagan estas presentaciones, prepárense, busquen ejemplos, busquen muchas veces un poco más de información, o sea, vayan tal vez a veces sobre preparados, porque uno de los primeros como dudas que tenemos cuando estamos transmitiendo es, y me va a alcanzar y voy a durar, ¿sí? Muchas veces tenemos presentaciones que dar en un tiempo concreto y nos parece que me va a faltar tiempo, perdón, me va a sobrar tiempo, que me voy a quedar callado, que no voy a saber qué hacer y que ese tiempo no voy a saber cómo llenarlo y completarlo. Vayan sobre preparados, ¿sí? Como vayan con algunos ejercicios más, algunos ejemplos más, y yo les puedo asegurar que teniendo como más herramientas las van a poder usar. La verdad que usar los tampoco ayuda mucho, entonces los vamos a sacar dentro de nuestras posibilidades del vocabulario. La verdad que tenemos determinados ámbitos en los cuales... es un chiste. Quería transmitirle que estoy muy feliz de poderles contar y pasarles estos tips, que la verdad que confío 100% en que todas las personas tenemos muchas habilidades para transmitir lo que queremos transmitir. No va en ser orador o ser presentador o ser un capacitador. Todos tenemos algo que transmitir y yo les puedo asegurar que también tenemos mucho que rescatar del público o de quien nos acompañan. Entonces, cuando estamos frente a algo, no somos nosotros y el resto, sino somos todos. Espero que estos tips sean útiles para ustedes, que les sirvan, que tengan una buena presentación. No duden en mandarme preguntas o algún videíto que quieran que yo los pueda ayudar o colaborar con esto. Y nada, la verdad que 100% a disposición, ¿sí? Espero no haberlos aburrido, que haya cumplido con mis tips y les mando un gran abrazo a todos. Chau, 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 chau.